Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios que podemos disponer este tiempo para el estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos das los recursos, nos das los medios, Señor, nos das el tiempo. Dios, para que podamos tener esta reunión, Señor, para que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu perdón. Y Dios, así como tú eres, Señor, nosotros que tengamos, Dios, ese mismo comportamiento, que verdaderamente nos comportemos como hijos amados, Señor, siendo transformados por el poder de tu Espíritu, por lo que tú eres y por el ejemplo de Cristo, el ejemplo que ama con perfección, que perdona sin rencor, que busca al Padre intensamente, que así también sean nuestras vidas, Señor, amando, Señor, transparentemente, limpiamente, en santidad, sin ninguna doble intención, Señor. Asimismo también perdonando, Señor, sin llevar nada a cuenta, Señor. Dios, también siendo misericordioso, Señor, como tú has sido misericordioso con nosotros. Que esa actitud que tuvo Cristo en la tierra, Señor, la tengamos nosotros. Y solamente va a poder ser siendo nacidos de nuevo, Señor, conociendo tu palabra y estudiando tu palabra. Hoy por eso estamos aquí reunidos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para que nos sigas, Señor, enseñando, para que nuestra identidad en Cristo sea firme y más profunda, para que verdaderamente seamos transformados por el poder de tu palabra y nuestras vidas cambien, Señor. Que la manera, Señor, en que pensamos, Señor, sea, Dios, diferente cada día, Señor. Que podamos, Señor, establecer el parámetro que eres tú, que podamos establecer, Señor, esa prioridad que eres tú en nosotros, Señor. No a nosotros sea la gloria, sino a ti, Señor. Dios, te pedimos que obres con poder, Señor, en nuestro país, con las autoridades que nos gobiernan, Señor. Dios, que obres con poder en nuestras familias, Señor, que a través del conocimiento de tu palabra traigas libertad, Señor, a aquellos que están presos, Señor, y a aquellos que ya te conocemos, Señor, que podamos ir siendo edificados y transformados. Dios, utiliza, Señor, a nuestro pastor, quita todo estorbo, Señor, de nuestras vidas para que podamos ser edificados con tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, gracias te damos por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3. Dice así, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Vamos a hablar el día de hoy, estamos todavía hablando sobre los nombres de Dios, y el día de hoy vamos a hablar sobre el nombre Jehová de los ejércitos. Este es uno de los primeros pasajes donde encontramos este nombre. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice que Elcana iba cada día a la ciudad, cada año a la ciudad de Silo para ofrecer sacrificios, y dice literalmente al Señor, adorar al Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué significa este nombre? Bueno, antes de poder hablar sobre este nombre, vamos a nuestro pasaje central. Va a ser un pasaje muy conocido, que es el pasaje que encontramos en primer libro de Samuel, en lo que conocemos como la batalla entre David y Goliat. Pero para entender un poquito qué significa esta batalla y cómo poder obtener una enseñanza buena, tenemos que entender que los pueblos en la antigüedad, los pueblos enemigos del pueblo de Israel, cada uno podría tipificar un pecado. Podemos hablar de los amonitas y los moabitas tipificando pecados sexuales. Hemos hablado de Amalek como un tipo de la carne. Hablamos también cuando vimos el nombre de nuestro Señor,
cómo va y habla con Gedeón. Y cada uno de estos pueblos representa un tipo de pecado. Los filisteos, si ustedes observan o hacen una lectura de los pasajes donde se encuentran los filisteos, vamos a ver que es un pueblo que puede aparentar una falsa profesión de fe hacia Dios. ¿Se acuerdan que robaron el arca y se la llevaron ellos porque ellos creían que si ellos tenían el arca, entonces el favor del Dios de Israel sería con ellos y podrían conquistar toda la tierra y podrían obtener todos los beneficios y todas las promesas que Dios le había dado a Israel? También vemos a los filisteos siempre intentando despojar y quitarles a los israelitas todo lo que tenían, la bendición de Dios. Pero esto es muy significativo, el hecho que ellos querían el arca. Se puede hablar y pueden ustedes observar también constantemente esta lucha entre el pueblo de Israel y los filisteos, que apunta a la realidad espiritual del pueblo de Israel. Un pueblo con una aparente fe, con una espiritualidad muy superficial. Israel había caído en un pecado que era la duda, la incredulidad hacia lo que representaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que les quitan el arca? Se muere Elí, se mueren sus hijos, es un caos, pero nadie hace nada. Perdieron, digamos, el arca, que representa el trono de Dios, que representa la presencia de Dios, pero los judíos, los israelitas, no hicieron nada por buscarla, no hubo algún acto de búsqueda, una ansia por tratar de recuperar el arca. Entonces todo esto nos puede ayudar un poquito para entender todo lo que significa este pasaje que hemos de estudiar. Como estamos diciendo, el tema es el nombre Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa ese nombre? Está apareciendo ahí, si se ve completo. Dice, el término Jehová de los ejércitos apunta a Dios como el guerrero divino, como el comandante en jefe de los ejércitos celestiales y de los ejércitos de Israel. Y revela o apunta al señorío, al control que Dios tiene para sobre toda la creación y sobre su pueblo. El uso de ejército, ustedes encuentran en la Biblia que dice que Dios es Dios de los ejércitos, y a veces hace referencia a los ejércitos de Israel, pero en otras ocasiones habla, sobre todo en los salmos, de las estrellas y de los ejércitos angelicales. Todo esto constituye el ejército del cielo. Entonces, la enseñanza del día de hoy va a ser que Israel es denominado el ejército de Dios. La iglesia es denominada también, Efesios capítulo 6, como llamados a enfrentar como el ejército de Dios a las huestes espirituales de maldad. Este título tiene referencia, tiene referencia con la omnipotencia de Dios. Dios como el soberano, Dios como el gobernante supremo, ejerciendo su gobierno inquebrantable ante todo el universo, ante todos los pueblos de la tierra, y sobre todo en estos tiempos podríamos entenderlo en la iglesia. Entonces, el propósito es poder experimentar la salvación en medio de los conflictos que tenemos cada día, confiando en la salvación de Dios. Como hemos estado viendo constantemente, vamos a ver algunos pasajes. Como hemos estado viendo constantemente, la Biblia no se trata de los hombres, no se trata
solamente de obtener beneficios de parte de Dios. La Biblia se trata de Dios mismo. La Biblia se trata de lo que Dios ha hecho y cómo se ha registrado en su palabra todas las obras de Dios en favor de los hombres, principalmente, específicamente de los hombres o de las personas que le pertenecen, de su pueblo. Entonces, como dijimos, en cuanto al verso que leí de primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3, este es uno de los primeros pasajes donde se usa este título. Y tal vez ustedes dirían, ¿y por qué se usa aquí? ¿Por qué comienza a usarse? Este libro se escribe en medio de una crisis desde Jueces. Ustedes recuerdan, Josué conquista toda la tierra prometida. A cada pueblo se le delegó una porción de la tierra. Y a cada pueblo se le dijo, ahora ya tienes, esta es tu tierra, ahora tú tienes que ejercer el dominio. Tú tienes que conquistar y erradicar a todos los pueblos de la tierra. De eso se trataba la conquista. Y como dijimos, los pueblos representan pecados, representan condiciones del corazón. Entonces, por eso decía, no los dejes vivos, tienes que acabar con ellos. El cristiano, el creyente, tiene que destruir, tiene que sacar de su corazón, tiene que pelear en su corazón contra todos los pecados. Entonces pasa el libro de Jueces y encontramos en Jueces, encontramos en Ruth, todo ese periodo histórico, que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Había dejado que los pueblos se quedaran ahí según para ser los tributarios. Imaginen una persona que dice, bueno, mira, yo soy cristiano y sí creo en Dios, pero mira, no tiene nada malo que de repente me tome ahí unas copitas, de repente para desestresarme, ¿no? Ven que en las películas se usa mucho el whisky. Vamos a tomarnos un whisky para desestresarnos. Vamos a echarnos ahí nada más para así como, para alegrarnos el momento. Imaginen una persona que diga, híjole, para mí la inmoralidad es un pecado muy grave. Voy a ver poquitas cosas. Algunas escenas, pero no me voy a meter de lleno en eso. No, porque ya Dios me salvó. Y dejen en su corazón espacio para diferentes, cada uno sabe cuáles son tiene que reconocer sus luchas, y dejar un espacio en el corazón para esas luchas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué enseña la Biblia? Que esos pueblos se convirtieron en ¿qué? Tropezadero para Israel. Y al final no pagaban tributo. El pecado no le paga tributo, la carne no le paga tributo al hombre. Al contrario, esclaviza al hombre. Entonces es un periodo de decadencia espiritual, es un periodo donde Dios les dijo, ustedes van a conquistar la tierra, yo voy a ser su Dios, les dio la ley. Y entonces era un gobierno teocrático. Dios gobernaría al pueblo y el pueblo se sometería a su Dios y Dios se encargaría de proteger al pueblo. Eso es la realidad hoy. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. Y nosotros somos su pueblo y nosotros somos su ejército, pero Él es el rey soberano, Él es el rey poderoso. Entonces el pueblo de Israel llega el momento en que le dice a Samuel, todo esto es historia, nada más para contextualizar, le dice, mira, nosotros queremos un rey como todos los demás pueblos. Nosotros queremos que nos gobierne un hombre. Y entonces Samuel se consterna y va y le dice a Dios, pero ¿qué están diciendo? Y dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y no se trata de decir que un hombre externo me venga a gobernar. El hecho es que yo mismo puedo hacer a un lado a Dios y puedo ser el hombre que gobierne mi propia vida. Me convierto en mi propio rey y puedo decir que es Dios. Porque ellos no dijeron, no queremos saber de ti, Dios, pero queremos un rey que nos gobierne.
Entonces, no necesito decirle a Dios, no quiero que tú te metas en mi vida. El hecho de no considerar a Dios y que sea yo el que tome las decisiones en mi vida, eso refleja que no es mi vida no está bajo un gobierno teocrático, sino está bajo un gobierno, ¿qué? Humano. Un gobierno que soy yo mismo, mi propio rey, mi propio Dios. Entonces se alejan, y esa fue la constante de Israel en el Antiguo Testamento. Se alejaron de Dios, ¿y qué es lo que pasaba? Vimos ya algunas veces que pelearon contra diferentes pueblos, pero ¿quiénes eran los que constantemente estaban asediándolos y los traían pero fritos? Los filisteos. ¿Y qué demuestra? Dijimos, ¿qué demuestra esto de los filisteos? Que Dios, algo que quiero que les quede bien claro, tal vez no tengamos todas las respuestas, pero de veras créanlo, lo enseña la Biblia y créanlo. Una persona que es hijo de Dios, aquel que es nacido de nuevo, aquel que es por medio de la fe en Cristo es hecho hijo de Dios, es una persona que queda bajo el gobierno de Dios. Créanlo, ¿tenemos una libertad? Sí. Y a veces Dios permite que vivamos y nos usemos nuestra libertad como nosotros queremos, como dice el apóstol Pablo. Eso no quiere decir que Dios ha dejado de gobernar nuestra vida. Tarde o temprano, Dios va a tratar en nuestro corazón para que nos demos cuenta de la condición de nuestra vida. Porque un verdadero creyente no se va a apartar de Dios de una manera rebelde. No va a decir, mira Dios, ahorita regreso, voy a echarme una vuelta al mundo y regreso. Eso no lo hace un cristiano. Dice el apóstol Pablo que no podemos usar la gracia de Dios, la libertad que Dios nos dio como ocasión para el pecado. Que no debemos de usar nuestros miembros como instrumentos de injusticia, sino presentarlos a Dios como instrumentos de justicia para honrar su nombre. Entonces, un cristiano no se aleja de Dios voluntariamente. Si lo hacemos voluntariamente, tenemos que cuestionar nuestra realidad espiritual. Pero si nos alejamos constantemente sin darnos cuenta. Si cualquiera de nosotros nos preguntara, ¿tú crees que tu vida espiritual estás bien? ¿Qué diríamos? Miren, yo les diría, yo creo que sí. No estoy hablando de que soy perfecto, estoy en un grado 10, no. Pero me paro a orar, busco la presencia de Dios, estoy estudiando la Biblia, estoy tratando de aprender más cosas, estoy en un seminario, estoy en otro seminario, estoy tratando de alimentarme espiritualmente, estoy tratando de hacer lo que Dios enseña en la Biblia. Yo creo que estoy haciendo lo que Dios dice. Y yo creo que si cualquiera pasara y dijera su testimonio, diría, pues estoy haciendo lo correcto. Pero la realidad es que pasa el tiempo y Dios permite que enfrentemos situaciones donde sale a la luz la realidad de ¿qué? De nuestra fe. Nuestra vida se puede evaluar, no en pesos, no en si tienes mucha fama, no en si tienes dinero, posesiones. ¿En qué se evalúa nuestra fe? Nuestra vida en la fe que tengamos. De eso se trata. ¿Y cuándo se exhibe qué tanta fe y qué tanto estoy caminando con Dios? Cuando hay una crisis. No hay otra manera. Cuando estamos bien, pues le damos muchas gracias a Dios y buscamos a Dios. Pero muchas veces ese tiempo de bonanza nos hace descansar, nos hace un poquito de reposo, nos hace pensar, pues creo que es como los fariseos, ¿se acuerdan? Y hoy los cristianos, mucha gente dice, es que mi vida está tan bien, mira, yo tengo todo. ¿Han oído eso? Es que Dios, si yo no estuviera bien con Dios, yo no tendría lo que tengo. Y tú dices, bueno, pues sí puedes tener mucho de todo, pero eso significa que estás bien con Dios. Entonces el Señor Jesús no estaba bien con Dios, porque el Señor Jesús no tenía dinero, el Señor Jesús no andaba en caballito último modelo. No, Juan el Bautista entonces era un hereje, porque él ¿qué comía? ¿Y dónde vivía? ¿Y quién lo rodeaba? ¿Y quiénes eran sus enemigos? Todos los opulentos, toda la élite religiosa.
Entonces, el dinero no evidencia el tamaño de nuestra fe. Leamos primera libro de Crónicas, capítulo 11, verso 9. Solamente son algunas referencias que nos hablan sobre este nombre que es Jehová de los ejércitos. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 9. Dice así: David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice que David se hacía cada vez más, era engrandecido por Dios. ¿Por qué? Porque David había hecho ¿qué? De Dios su respaldo, su confianza. David confiaba en la presencia de Dios. David vivía una vida de fe en la presencia de Dios. La fe, y al final lo damos como una conclusión, la fe, piensen en esto, la fe no se trata de decir, y yo sé que no lo hacemos aquí, pero como algunas personas es una declaración de principios. No se trata de una declaración de principios. La fe no se trata de decir yo creo como una afirmación intelectual, sí, yo creo que Dios es poderoso, yo creo que Dios es juez y va a juzgar al malo, yo creo que Dios en su momento a cada uno le dará lo que le toca, yo creo que Dios en su misericordia me va a ayudar, y decir cosas, principios espirituales. Eso no es la fe. Podríamos decir que es la mitad de la fe, ¿no? El conocer lo que Dios nos ha delegado, lo que Dios nos ha concedido, pero realmente la fe, ¿qué es? ¿Confiar en qué? En que Dios, primero, está conmigo. Y como Dios está conmigo, Dios va a cumplir ¿qué? Todo lo que ha prometido en su palabra. Y poder entender cómo su palabra en cada pasaje puede ser aplicable a mi vida y en qué sentido. Si decimos es que hay que levantar un altar y hacer un holocausto para estar bien con Dios, sabemos que hoy no se hace eso. Hay que llevar cada 3 veces al año hay que ir hasta Jerusalén para presentar nuestras primicias, para ir a la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que hoy no tenemos que hacer eso, porque ya Cristo cumplió con todas esas fiestas que representan algún aspecto de su sacrificio y de su vida. Pero la fe es confiar en eso, en la presencia y en la palabra de Dios. Ahí mismo en el primer libro de Crónicas, pero el capítulo 17, el verso 24. Y dice así: que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. ¿Qué está diciendo? Están ¿qué? Alabando a Dios. Están alabando o engrandeciendo el nombre de Dios o reconociendo la grandeza de Dios. ¿Qué nos enseña ese pasaje? Que Dios merece nuestra ¿qué? Nuestra alabanza. ¿Por quién es Él? Dios merece la alabanza de parte de su iglesia, de su pueblo, de parte de nuestras familias, de parte de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, porque nos ha salvado. Por eso alabamos a Dios. Si yo no alabo a Dios por esas razones, entonces no estoy alabando a Dios con fe. Puedo cantar, puedo tocar y puedo hacerlo muy bien, pero si yo no estoy realmente consciente de por qué estoy haciendo algo, ¿de qué sirve? La Biblia, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo le canto, si yo le toco, lo que yo haga, si yo predico, si yo hablo de Cristo a la gente y no lo hago por fe, no lo hago confiando o recordando que me salvó y queriendo que alguien más experimente lo que yo he experimentado y experimento cada día de mi vida, no lo estoy haciendo con fe. ¿Y cuál va a ser el resultado?
una obra humana. Y mi vida un día se va a evidenciar la realidad de quién soy. Por último, Salmo 46, verso 7. Dice así: el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Dios para Israel, ¿quién era? El guerrero que los guiaba. Imaginen un rey, como un día lo hizo David, en su palacio mientras el pueblo está peleando. Ay, mandé un general para que pelee. ¿Eso es lo correcto? El rey, ¿qué tenía que hacer? Salir a la guerra y vencer. El rey planeaba la estrategia. El rey era quien motivaba a su ejército. El rey era quien iba adelante en la guerra. Y se moría el rey y se acababa la guerra. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque habían vencido a los otros. El rey era el personaje principal el más importante para conseguir la batalla. Entonces, piensen en algo. En el Antiguo Testamento, el rey al que la gente admiraba y se sentían motivados a seguir, ¿quién era? Por casi 1000 años. Digo, no vivió 1000 años. A lo mejor no formulé bien la pregunta. El rey que inspiró a Israel en la era de la monarquía y mucho tiempo después, y quien fue la figura del Señor Jesucristo, ¿quién era? David. Todos decían, necesitamos un ¿qué? Un David. Pero David vimos que falló, y David pecó, y David hizo esto, y David hizo lo otro, y David, bueno, fue un hombre que tuvo fe, y era un hombre que conoció a Dios. Y por eso la gente admiraba a David. Pero han pasado 2000 años que el verdadero David, o el descendiente de David, ese rey esperado que establecería el reino de los cielos, ha venido. Y el día de hoy no tenemos que esperar a que aparezca un hombre y que pueda salvar nuestro país, que pueda salvar nuestra nación, que pueda salvar mi familia, que pueda salvar mi vida. El día de hoy tengo ¿a quién? Tengo a Cristo. Y veamos entonces, para terminar la enseñanza, abran su Biblia, lo vamos a ir viendo algunos pasajes. Híjole. Primer libro de Samuel, capítulo 17, dijimos la historia de David y Goliat. David y Goliat. Los primeros versos dicen, el primero del verso 1 al verso 3, se presenta la historia. Están los filisteos, salen a atacar a Israel. Y sale Israel a pelear contra los filisteos. Salieron los dos pueblos a pelear. Pero vean lo que dice la escritura. Dice el verso 4: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentar a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Y describe el casco que llevaba, que su lanza, la punta de su lanza pesaba 7 kilos, su armadura pesaba casi 50, y describe a Goliat del verso 4 al verso 8, y lo describe como un guerrero invencible humanamente. No había quien le hiciera frente. Bueno, entonces, pensando en esto, enfrentamos nosotros una batalla contra muchas cosas, contra muchas situaciones, pero la Biblia dice específicamente contra quién. Contra un reino de maldad. Efesios capítulo 6, verso 10. Enfrentamos, no tenemos lucha contra quién, contra personas de carne y hueso, o contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra todo un reino bien estructurado de maldad, las huestes de maldad, encabezadas por el diablo. Enfrentamos un sistema del mundo que, si tú quieres vivir correctamente, todo está maquinado para que tengas que caer en algún momento, en alguna trampa o en alguna situación donde ofendas a Dios. Todo el sistema está maquinado de esa manera. Enfrentamos a un mundo que humanamente no podemos vencer. Enfrentamos un reino que humanamente no podemos vencer.
Y el diablo se levanta y vocifera, ¿se acuerdan? Dice verso 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Se acuerdan que Saúl cuidaba mucho qué? La apariencia, ¿no? Mira, Samuel, ya pequé, la regué, pero regresa conmigo para que todos vean que yo soy el rey. ¿Se acuerdan que Israel decía: nosotros somos diferentes a todos los pueblos de la tierra porque nosotros honramos a nuestro Dios y a fiestas, ¿no? Y el tabernáculo, pero era pura ¿qué? Apariencia. La vida del cristiano corre ese riesgo, apariencia. De decir: no, yo soy cristiano, yo mira esto, lo otro, y hablar. Israel se presentó a la guerra, y todos sabemos que tenemos una batalla diario con la carne, con el mundo, con el diablo. Enfrentamos personas movidas por el diablo, y nos presentamos a la batalla diario, igual que el pueblo. Pero ¿dónde está o cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Cómo es que diariamente yo enfrento? ¿Cuántas veces me vencen pensamientos, me vencen emociones, me vencen ideas? ¿Y por qué? Piensen en esto. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía vivir libre y en victoria? Porque su fe en la presencia de Dios no era tan real, de manera que cuando vieron ese gigante, ¿qué fue lo que pasó? Se derrumbaron. La apariencia, una fe aparente, nos va a llevar a caer derrotados. Y de verdad pensemos qué pecado, porque detrás de todas nuestras acciones, detrás de nuestras derrotas, hay un pecado. Hay algo que yo no he dado cuenta, yo no he sabido o no he querido lidiar, y me tiene hecho pedazos. Y puedo aparentar. El pueblo estaba armado, aparentaba estar listo para la guerra, pero un solo gigante los hacía correr. Entonces ahí es lo bonito de esta historia. No ver al gigante, sino entender que hoy no tengo que esperar a ver si surge alguien que pueda ayudarme, sino saber que ya hay alguien que venció. Y dice la historia que se presentan. Y dice que llega David y oye el reto y está escuchando y ve todos escondidos y todos temerosos y oye, no, pues el rey va a bendecir. Fíjense, el rey va a bendecir al que mate a este gigante. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo recibió todo el honor. ¿Cuándo qué? Cuando venció al pecado, que es nuestro peor enemigo, lo que nos condenaba, cuando venció a la muerte, cuando venció al diablo. Y entonces David va y dice: bueno, voy a pelear contra él. ¿Qué le dice Saúl? Ponte mi armadura. ¿Y qué dijo David? No puedo ni caminar. Así no voy a poder pelear. Porque David estaba acostumbrado ¿a qué? A las armas espirituales. David sabía de la adoración a Dios. David sabía orar a Dios. David entendía la inspiración del Espíritu Santo. David escribía porciones que Dios, él sin saberlo, Dios estaba inspirando, el Espíritu Santo, a David, para poder dejar grabadas esas palabras, esos escritos, para testimonio de nosotros, como la palabra de Dios. David, ¿qué hizo? Sale con una bolsa, sale con una honda, sale con un palo, lo llaman así, con su báculo. Y se para enfrente de aquel hombre y lo maldice por sus dioses. Y piensa en esto:
el diablo llega y te dice, no vas a poder. ¿Dónde está Dios? Y se te para enfrente. Y a lo mejor te acusa de algún pecado. A lo mejor te acusa de no servir para nada. A lo mejor te dice, mira, no puedes vencerme, no tienes la capacidad. Porque Goliat le dijo eso a David, con palos y piedras sales contra mí. ¿Tú crees que con eso me puedes vencer? ¿Y qué representa cada una de las cosas? ¿Se acuerdan que dice la Biblia que David corre al arroyo y toma 5 piedras? Y el número 5 en la Biblia habla de la gracia de Dios. Y en la Biblia entendemos y encontramos que quién era la roca, o quién es la roca como tipo. Es Cristo. Y entonces David agarra su onda y agarra una roca y viene a la mente aquel verso donde Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, y tú eres Petros. Dice, y de esta piedra edificaré mi iglesia, de esta roca edificaré mi iglesia. Y todo apunta ¿a qué? A la declaración de quién es Cristo, de quién es Jesús de Nazaret, de lo que logró Jesús. Y entonces David se para enfrente de ese gigante y lo mata. ¿Cuál es? No admiremos a David. Pensemos que Jesús, ese David y ese enfrentamiento es un anticipo de la guerra o de la victoria que llevó a cabo el Señor Jesús cuando se hizo hombre y venció al pecado, y venció a la muerte, y venció al diablo. No tengo que admirar a David. Tengo que entender que Jesús ya venció a ese gigante que se levanta cada día. Porque dice la Biblia que 40 días se paraba Goliat enfrente. 40 días y lo retaba. No los dejaba, porque dice en la mañana y en la tarde. No les daba tregua. Y piensa tú, si hay algo que Dios te esté mostrando, ¿cómo se para delante de ti y quiere hacer pedazos tu vida? Y te dice y te amenaza y te siembra duda y te siembra temor. Te dice, no puedes. A veces puede pensar uno, Señor, es que yo no puedo. A veces puede pensar uno, es que soy muy débil, Dios. Es que este gigante, mira, sí pude con el león a lo mejor, o sí pude con el oso, pero este es gigante, este es más fuerte que yo. ¿Creen que Dios nos escogería como un ejército para divertirse y ver, híjole, ahora no pudiste? Bueno, a ver, vamos a poner a otro, a ver si este puede. No, este tampoco pudo. A ver si ustedes sí pueden. ¿Creen que Dios haría eso? Claro que no, porque dice la Escritura en Colosenses que ¿qué fue lo que hizo el Señor? Exhibió públicamente a todo ese reino de las tinieblas como un reino derrotado y vencido. Lo que necesitamos hoy para vencer en nuestras batallas espirituales ya nos lo ha concedido Dios en Cristo Jesús. Tenemos su palabra. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Que el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Y dice, haciendo referencia al Espíritu Santo que habría de venir. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Tenemos el poder de Dios, mora en nosotros. No podemos decir, es que es más fuerte. Y si tú, porque a veces decimos, eran israelitas y les daba miedo. Piensa y arrepiéntete. ¿Cuál ha sido tu pecado? ¿Cuál ha sido tu pecado? Que estás enfrentando tal vez, estás enfrentando esa lucha sin una fe verdadera. No le estás creyendo a Dios. Puedes decir que tienes fe, y a lo mejor tengas una fe, pero es inmadura. No estamos hablando, no tienes nada de fe, no estamos siendo extremos, no. Pero no estás enfrentando las luchas con fe. Y la falta de fe se traduce o es el resultado de la falta de una verdadera comunicación con Dios. La oración debe ser genuina.
Me acuerdo, y eso hace un rato, ¿se acuerdan que Natanael, como ejemplo de la oración, Natanael está orando debajo de una higuera? Dice Juan, escribe el evangelista, que Felipe va y le predica, ¿no? Le dice, mira, ven a conocer, ya hemos conocido al Mesías, y dice, pero no, y Natanael se queja, y dice, no, pero es que no puede venir nada de Nazaret, ¿y cómo? Y cuando llega y se acerca a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Cuando tú estabas orando y pensaste que no había nadie a tu alrededor, ahí estaba yo. Y la oración así debe ser, con esa seguridad de que Dios me está oyendo. Y puedo decirle a Dios, siento que ya no puedo con esta batalla. Siento que hasta aquí llegué. Siento que no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Qué dice la Biblia que va a hacer el Señor? No es malo ser débil. No es malo ser débil. A Pablo le dijo el Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. El problema es que no tengamos una comunión con Dios. Y todos vamos a decir, yo sí la tengo. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Que sea Dios el que te guíe y que te muestre si realmente tienes una verdadera vida de oración. La oración es la base del cristiano. Sin oración no podemos entender la Biblia. El Espíritu Santo, estamos leyendo un libro, el Espíritu Santo nos fue dado, ¿sí? Y a veces se dice, el Espíritu Santo, ya lo tienes, pero te tienes que llenar diario del Espíritu Santo. Hay una traducción ahí diferente y dice que no es que nos llenemos con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, sino que seamos llenos por el Espíritu Santo. Porque Dios nos da el Espíritu por medida. Dios nos ha dado el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos ¿qué? El poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos debe llenar ¿con qué? Con sabiduría, con inteligencia, santificarnos, llenarnos con poder. Pero no hay que pedirle algo a Dios que ya nos dio. Ya tenemos al Espíritu Santo. Y entonces la fe en Cristo como nuestro Rey guerrero no solo es una declaración de principios, sino una determinación voluntaria de acciones que demuestran nuestra fe. La victoria es el fruto o es el resultado de esa fe. Fuimos llamados por Dios, ¿para qué? Para vencer. El Señor no nos manda a una guerra a ver si podemos. Él ya venció. Y nos manda a la guerra, ¿para qué? Solamente para tomar lo que Él ya ha concedido. Peleemos la buena batalla. Decía el apóstol Pablo, la buena batalla de la fe. Puestos nuestros ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Debemos entonces ser fuertes en la fe. La falta de confianza en la capacidad de Dios para pelear por nosotros afecta la fortaleza de nuestra voluntad hasta el punto de volvernos cobardes. La victoria está ligada a la fe. ¿En qué? En la presencia de Dios y en que va a cumplir sus palabras. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos hablas de la fe. Tú no nos dices que nos fijemos en las armas del enemigo. Nos revelas que tenemos un enemigo, nos revelas que intenta engañarnos, nos revelas la forma en la que opera, pero no nos dices que nos fijemos en el tamaño, en el peso, en la fuerza, en lo feo, en lo terrible. No nos llamas a estar enfocados en el enemigo. No es el principal enfoque de nuestra vida. Tu palabra dice que nuestro principal enfoque es buscar primeramente tu reino, tu justicia
y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Señor bendito, gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, porque hemos sido escogidos por ti. Tú nos escogiste no para perder, no para fracasar, no para vivir derrotados. Nuestra historia, nuestra vida está planeada por ti. Es parte de un plan, tiene un programa. Y aunque atravesemos diferentes crisis, estas crisis no son porque te hayas alejado, son porque nos quieres enseñar algo, porque quieres atraernos hacia ti, porque quieres hacernos crecer y madurar en el carácter semejante a Cristo, en una fe verdadera, ferviente. Señor, muchas veces te lo confesamos, nos hemos sentido demasiado débiles. Tal vez ante la tentación, tal vez ante los sufrimientos, ante las amenazas del diablo. Pero a fin de cuentas, todo es tentación. Tentación a dudar de ti, a dudar de tu presencia y a dudar de tu poder, a dudar de tu palabra. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu obre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que han de escuchar tu palabra. Señor, edifica nuestra fe. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, llénanos con tu Espíritu, Padre bendito. Que el Espíritu Santo venga y nos fortalezca. Bueno, ya está en nosotros, que nos fortalezca. Que nos llene de sabiduría. Que tu gracia opere en nuestros corazones. Que tu Espíritu haga germinar tu palabra como esa semilla que dé fruto a 100 por 1. Llena nuestro corazón, Señor. Llena nuestro corazón de ti. Que tu Santo Espíritu nos llene de amor. Llene nuestros corazones, nuestra vida con paz, con alegría, Dios. Señor, tú eres nuestro Rey y comandante en jefe, el guerrero vencedor, que venciste y que esa victoria nos la has concedido a nosotros para que podamos vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Señor, no queremos ser como aquellos que quedaron postrados. No queremos, Dios, quedar eliminados, como decía el apóstol Pablo, esperando que alguien pueda lograr lo que nosotros no pudimos. No queremos ser de los que vuelven atrás. No queremos ser de los que quedan postrados en el desierto por causa de su incredulidad. Señor, aquí está nuestra fragilidad, aquí está nuestro pecado. Perdónanos por una falsa comunión, porque a veces, Dios, nuestra comunión es más aparente que real. Perdónanos cuando nuestras oraciones no han sido con fe. Perdona cuando nuestra lectura bíblica no ha sido buscándote a ti. Perdona cuando nuestras palabras y nuestras vidas no han sido confiando en tu presencia. Perdónanos. Perdónanos y lávanos de este pecado tan grave. Este pecado que vuelve cobardes a los hombres. Este pecado, Dios, que deja postrados a las personas y les impide vivir en bendición, les impide cruzar esa línea de derrota. Señor, te pedimos, Dios, que sigas hablando a nuestro corazón, porque nuestro gran guerrero, que es Cristo, ya venció. Y ese Goliat, como pueda llamarse, está vencido, ha sido muerto por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aumentanos y fortalece nuestra fe. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor Jesucristo. Llénanos con tu Santo Espíritu. Envuélvenos, Dios,
Haznos capaces, porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Muestra tu gloria. Permítenos admirar tu gloria, experimentar esa grandeza, Señor. Te lo rogamos con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, allá en casa, Dios les bendiga, nos despedimos y gracias a Dios porque estamos aquí. Que Dios los bendiga, que Dios les dé paz. Shalom.